Bueno, buenas noches. Este es el video correspondiente al proceso de reingeniería para el patrón adaptador. Junto a mi compañero Samuel y mi persona Sebastián, vamos a explicar este proceso. Entonces, en primer lugar, voy a explicar para qué es el patrón adaptador, qué hace. Entonces, básicamente, el patrón adaptador es un patrón estructural que nos permite la comunicación o la colaboración entre dos interfaces o clases incompatibles. Entonces, en este caso, como podemos ver, la interfaz Address Validator está pensada para poder validar direcciones de Estados Unidos, de manera que es incompatible para validar direcciones de Canadá, por lo que usamos este adaptador que nos permite al cliente seguir usando la interfaz de Address Validator sin ningún tipo de problema. Entonces, ya pasando al código, podemos ver esta interfaz, la interfaz Address Validator, que define el método isValidAddress, que retorna un booleano y recibe tres parámetros de tipo string. Luego, la clase USAddress realiza esta interfaz e implementa su propia versión respecto a las reglas de dicho país. Entonces, en este caso se puede ver que maneja un zip y maneja un estado. Y por parte del CA-address, aquí ya es otra lógica totalmente distinta, otro contexto también se puede decir, ya que se tiene este método que valida si es una dirección canadiense válida respecto al código postal y a la provincia. Además que tiene sus propias reglas para validarlo. Luego tenemos también la clase CA-address-adapter, que como vimos en el diagrama de clases, hereda de CA-address y realiza la interfaz Address Validator. Entonces aquí vemos la implementación donde usa el método de su clase padre. De esta manera, pues aquí ya se está implementando el patrón adaptador. Entonces vamos a pasar al apartado de revisar el diagrama de clases junto con el código. Entonces, como podemos observar, esta clase de Customer tiene estos atributos, algunos de tipo final. Listo. Entonces tiene un método isValidAddress que retorna un booleano, Customer que es su constructor y recibe 5 parámetros de tipo string, y por último este método privado getValidator que devuelve un address validator. Entonces aquí, como podemos observar, en este apartado declara una variable validator de tipo address validator, y luego, dependiendo de lo que se introduzca en la interfaz gráfica, se instancia o no, pues bueno, una de las dos opciones, si es US Address Validator, US Address y el CA Address Adapter. ¿Por qué es una dependencia? Básicamente porque en primera instancia no son clases, o sea, no son atributos de la clase. Entonces no estamos hablando ni de estructura interna, ni de agregación, ni de asociación, ni de composición. Y además estamos haciendo estas instanciaciones y creaciones de variables dentro de un método que no es el constructor, y únicamente estamos utilizando uno de los métodos, métodos de esa clase en nuestro método, en uno de nuestros métodos. Luego, ya pasando para el apartado de la interfaz gráfica, podemos ver que la clase Address Manager hereda de JFrame. Entonces aquí cabe aclarar que nosotros no agregamos JTextField, JLabel, JComboBox o JButton al diagrama de clases, ya que nos parecía que saturaba el diagrama con información que no aportaba mucho, ya que desde nuestra visión, si estamos usando interfaces gráficas en Java, se debe tener conocimiento de que se deben utilizar estas clases. Entonces realmente no aportaría mucho al diagrama de clases. Luego tenemos el constructor Address Manager, donde se puede ver que tenemos un objeto Button Handler. Entonces vamos a pasar para este apartado. Entonces aquí ya tenemos la clase Button Handler que realiza la interfaz Action Listener. Como se puede ver, este objeto no tiene un modificador de acceso,
por lo que Java le pone el modificador de acceso por defecto, que es package private. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser visto por el paquete donde se encuentre. Como en este caso no tenemos paquetes definidos, o bueno, el paquete es el base, todas las clases pueden llegar a ver este atributo. Pero bueno, entonces aquí como estamos definiendo esto, ya se tiene como parte de la estructura de button handler, pues es un atributo de su clase. Aquí tenemos el método actionPerform, que es básicamente la implementación del action listener, ya que de esta manera podemos escuchar cuando un botón es presionado. Entonces, como podemos ver acá adentro, se declara y se instancia un objeto de la clase customer. Entonces, como lo estamos haciendo dentro de un objeto, dentro de un método que no es el constructor y tampoco es un atributo de nuestra clase, es una dependencia, como se puede ver acá. Y luego ya pasamos por último al public button handler, que es el constructor, y luego el otro constructor, de manera que podemos, aquí es donde se define la relación entre button handler y address manager, ya que podemos tener un button handler sin la necesidad de tener un address manager. Esto quiere decir que es una agregación. Entonces, ya pasando a esa explicación, devolvemos a la clase address manager. Como podemos ver, ya tiene su método main, tiene su método getCustomerName, getAddress, getZip y getAddressState, junto a getAddressType y setResultValue. Entonces, en este caso ya se revisó el diagrama de clases y sus relaciones. Entonces vamos a pasar al diagrama de casos de uso. Qué pena. Aquí vamos a ejecutar el código. Perdón. Entonces, aquí, como se puede ver, el usuario puede llegar y validar dirección suministrada presionando de una vez, rellenar el formulario de información de dirección. Entonces, aquí podemos escribir la información que queramos y validar si es una dirección o no, validar, y salir del programa. Entonces, validar dirección suministrada tiene dos casos de uso que extienden. Entonces, se puede validar una dirección de Estados Unidos o validar una dirección de Canadá. En caso tal, pues claro, si se elige la de Canadá, no se puede elegir la de Estados Unidos y viceversa. Y estos dos casos de uso incluyen el de rellenar el formulario de información para poder revisar si es válido o no la dirección que se ingresó. Buenas tardes, en este caso voy a explicar el diagrama de secuencia y el primer caso de uso que se va a hacer diagrama de secuencia es el de validar dirección suministrada. Este diagrama representa el flujo completo de interacción entre la interfaz gráfica y la lógica de validación de direcciones, donde se utiliza el patrón estructural adapter. La ejecución inicial es con la creación de la interfaz Address Manage, que construye todos los componentes gráficos JTestField, JComboBox y JButton, que luego se realiza una inyección manual de dependencias, que se crea una instancia de Button Handler pasando de Address Manage como dependencia y se registra como Action Listener en el botón de validación Button Handler, que sería en este caso. Luego, el usuario, al hacerle clic al botón validar, se dispara un evento Action Performance en el button handler. Este controlador extrae todos los datos del formulario: nombre, dirección, zip, estado y tipo de dirección, utilizando métodos getters definidos en Address Manage, que podemos ver en este caso. Luego, se instancia el objeto custom, lo cual representa una abstracción del modelo de datos, y el método custom isValidAddress utiliza polimorfismo de inclusión para delegar la validación en una implementación de la interfaz AddressValidator. En el caso de uso de polimorfismo a través de una interfaz, ya que el objeto custom invoca el método isValidAddress sobre un AddressValidator, y el comportamiento concreto depende del tipo instanciado en tiempo de ejecución, si es un US Address o sea Address Adapter. Esto es un caso
de polimorfismo del tipo de ejecución mediante subtipado, que sería lo que vamos a ver en este apartado de las alternativas que se presentan. Dependiendo del tipo de dirección, si es US se instancia US Address, y si es Canadá se instancia SEA Address Adapter, que adapta la clase SEA Address a la interfaz esperada. El resultado booleano de la validación es devuelto al controlador y mostrando la interfaz gráfica usando setResultValue, que lo podemos ver acá en este apartado. Luego estaría el caso de uso 2, validar dirección de US, que es una especialización del caso de uso 1. Tras dar clic al botón validar, se sigue el mismo flujo hasta que se detecta que el tipo de dirección es US. En este apartado podemos ver que el flujo es normal, como en el caso de uso 1, pero lo que podemos especializar o explicar de mejor forma es cómo el método isValidar se invoca directamente sobre esta implementación concreta. Sí, aquí no se necesita el adaptador, ya que se instancia directamente un objeto tipo USAndress, el cual implementa la interfaz AndressValidator. Se respeta el principio deep, ya que custom sigue dependiendo de abstracción y no de Andress. El resultado se muestra inmediatamente en la interfaz. En este caso, que el sistema está abierto a nuevas implementaciones sin requerir cambios estructurales en la lógica del cliente, lo cual no vamos a ver en el caso de uso 3, que ya vemos que es cuando escoge el tipo de dirección Canadá. Acá el flujo de la información es igual, similar, pero lo que cambia es que acá ya se implementa el patrón adapter, ya que detecta que el tipo Canadá se crea una instancia tipo SEA_Address_Adapter. Esta clase extiende SEA_Address y adapta su método si es válida Address para que sea accesible mediante isValidAddress cumpliendo con la interfaz AddressValidator. Este patrón permite reutilizar la clase existente SEA_Address que no puede modificarse. El método adaptado es ejecutado y el resultado se propaga como si tratase de cualquier otro validador. Se respetan los principios OSP, ya que no se modifica el código existente. LSP, pues sea AndressAdapter, sustituye a AndressValidator, y CRP porque la adaptación y la validación están separadas. Y entonces podemos ver cómo por medio de esta adaptación podemos hacer que este código pueda ser escalable. Y luego, en el caso de uso 4, vemos la interacción del usuario con el sistema, ya que sería cómo se rellena el formulario. Como sin la lógica de negocio, pero con la relevancia para el flujo anterior. El Andress Managers construye todos los campos de entrada de TXT Customer, TXT Andress, TXT Zip, TXT State y el combo CM Andress Type. El usuario interactúa directamente con estos componentes mediante eventos de entrada, setTest y setSelectItem. No hay validación ni procesamiento en este punto, pero se está preparando el modelo de datos para que sea usado más adelante. Es mediante claramente separación de vistas y lógica, cumpliendo un MVC. El uso de create en los campos indica un ciclo de vía ligado al GUI. Como podemos ver, acá vemos como el apartado del Frame Andress Manage va instanciando los distintos componentes y cómo interactúan cuando el usuario escribe sus datos. Por ejemplo, John Doe, la dirección, el código, el estado y selecciona Canadá. Luego podemos ver el caso de uso 5, que ya sería el de salir programa. En este caso representa el flujo de cierre controlador del sistema y disparado por el usuario. Durante la construcción del GUI se instancia el botón exit y se le asigna un nuevo button handler como acción listener.
Cuando el usuario hace clic al botón, se ejecuta la acción performance y se verifica la acción exit mediante un if y se invoca un system exit 1 terminando la ejecución de la aplicación. Aunque es simple, este caso muestra el correcto patrón y eventos críticos de esta aplicación. Y la lógica mínima puede garantizar que el funcionamiento del sistema, ya que es un botón que activa una acción listed y permite la salida del programa. Aquí estaría el flujo de la aplicativa. Y en este apartado podemos ver que gracias a estos 5 diagramas de secuencia vemos el flujo y interacción del sistema de manera más profunda. Y lo más importante es cómo el patrón adapter fue aplicado para resolver una situación típica en la necesidad de reutilizar una clase, en este caso sea handlers, que no implementa la interfaz requerida, sea Andres Validator, y cuya estructura no puede modificarse directamente. Y cómo confirma que una distinta, gracias a un adaptador, extiende ese Andres, implementa una interfaz Andres Validator y se logra una interoperabilidad sin modificar el código original. Esto permite, desde un punto de vista del cliente customer, todas las validaciones se realicen de forma unificada a través de una interfaz común, sin preocuparse de los detalles de implementación, y representa una clara aplicación de un polimorfismo de subtipado. Y estas ventajas del sistema mantienen el cerrado para modificaciones, pero abierto para extensiones, desacoplado entre el consumidor y las clases concretas de validador, y sólido ante futuras integraciones de nuevas clases incompatibles.